Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a leer una pequeña parte de la palabra y los invito a reflexionar en esta parte de la palabra, la cual habla de los últimos tiempos, de los cuales casi estamos seguros que son. Así que sin más preámbulo, los invito a escuchar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice el anticristo, dice en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y lo que vamos a estudiar es el siguiente, o meditar. El versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, te invito a que medites en una gran verdad, que meditemos en una gran verdad, que medites en una gran verdad, juntos meditemos. En el 22 y el 23, ¿quién es el mentiroso? Y es algo que debemos de meditar, porque aquí hay muchas religiones, demasiados movimientos, demasiadas divisiones. Pero aquí la palabra habla estrictamente que ¿quién es el mentiroso? El mentiroso no es sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y ese es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En cualquier religión, en cualquier movimiento que esté, la persona que niegue a Cristo, y aquí debemos de decir que Jesús es el Cristo, debemos de agarrar y debemos entender y debemos meditar en que el Cristo significa ungido o elegido. En otras palabras, que solo por medio de Cristo es la salvación. Esta palabra que dice aquí, también el Señor la dice que Él es la puerta, que Él es la vida. Dice el Señor: yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. El que viene a mí no le eche fuera, dice el Señor. Entonces, es algo que debemos de tener muy importante, que ya sea en cualquier religión que se hubiese estado o que se esté, debemos de saber que la única puerta a la salvación se llama Jesucristo, y que no es la religión, no es el pastor, no es el sacerdote, no es la persona, sino debemos de tener en mente que la salvación solo es en el Señor Jesucristo, y que va a haber muchas personas que sagazmente van a querer en todos lados y en todos los movimientos. Se van a infiltrar personas que van a ser anticristos. ¿Y quién es una persona que sea un anticristo y que tenga el espíritu de anticristo? Es la persona que niega que Jesús es el Cristo. Es la persona que niega que la obra redentora de Cristo, que dice que no es suficiente la sola obra de Cristo. Ese es el anticristo. La persona que quiere añadirle algo a la salvación, que dice: bueno, ya has creído, pero ahora no es suficiente, ahora debes de hacer esto, hacerlo esto. Eso es una parte de doctrina de anticristo, porque debemos de entender que Cristo es suficiente, es y será suficiente para el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo, que él no supo nada, que él no aprendió nada, que él no hizo nada, él solo creyó y murió. Mas sin embargo, eso fue suficiente para estar en el paraíso. Y fue tan suficiente que el Señor mismo dijo: hoy verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, sin saber nada, solo con creer, solo con confesar, solo con creer en el Señor, ese hombre fue salvo, y fue uno de los pocos que puede decir fue verdaderamente salvo.
Pero esa salvación, ese Cristo que predicamos, en que tenemos la esperanza, también es suficiente su obra y su salvación para los que trabajan mucho y que son muy letrados y que saben, como quién, como Pablo. Pablo, por más que hubiese trabajado, por más que haya hecho, la única razón por la que es salvo es porque Cristo murió en la cruz por él. Y esa es la única verdad. Y esa es la única fe, esa es la única realidad. Porque si Pablo o cualquier otra persona trabajase y quisiera por sus méritos querer decir que ha añadido a su salvación, esa persona se aleja de la fe en Cristo. Porque la única razón por la que nosotros somos salvos es solo por medio de Cristo. Esto no quiere decir que no tenemos de trabajar y esforzarnos, porque el hecho de que trabajemos o nos esforcemos o que pasemos situaciones no es el hecho de llegar para ser salvos, sino es el hecho porque somos salvos y simplemente Dios nos eligió para hacer esto y tenemos que hacerlo y punto final. Debemos de recordar esto cuando el Señor agarró y le habló a los trabajadores y acordó darles un salario, y a los que empezaron al primer día agarraron y se acordaron ese salario, pero luego llegaron otros a mediodía, luego casi al final del día, y el Señor les dio el mismo salario a todos, aunque algunos casi no trabajaron nada y otros trabajaron mucho. Y cuando el Señor agarró y les pagó primero a los que habían trabajado casi nada, les dio la misma recompensa que a los que habían trabajado mucho. Y los que trabajaron mucho se enojaron y querían discutir, decir por qué les había dado tan poco, si a los que le había trabajado menos le había dado más. Mas el Señor les dijo que no se recordaban que el salario que Él les daba era el que habían acordado desde el principio, que no le estaba dando o no lo estaba engañando ni robando, sino que simplemente les daba el salario acordado. Y les dijo que ellos tenían, si tenían envidia o no les parecía que Él, con lo que Él tiene, si quería dárselos a los demás, era de Él y era su gracia, si tenían envidia de cómo daba Él con gracia a los demás. Y eso a veces pasa en muchas personas o muchos siervos o mucha gente que piensa o pensamos o piensan que por el hecho de trabajar más vamos a adquirir algo más, sino debemos de entender que la salvación es la que Dios nos dio, y que si Dios nos ha dado para que trabajemos un poco más, pues gloria sea a Él, porque Él es soberano y Él es dueño de nosotros. Él pagó el precio por nosotros, y ya nosotros no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él, porque fuimos comprados a precio de sangre, y Él pagó por nuestros pecados pasados y aún por los presentes. Y que el Señor nos guarde de los futuros, y si fuese así, que nos limpie con su sangre. Pero Él ya ha pagado todo. Así que el punto aquí de esta predicación, que ya está terminando con la ayuda de Dios, es que persona mentirosa es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces nosotros, que nuestra fe, con ayuda del Padre Santo, que acrecente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para vivir, ya sea que nos toque mucho o poco, pero el punto es que somos salvos gracias a Cristo. Y ese es el punto que debemos de vivir, debemos entender, aunque los tiempos sean difíciles, ya sea que nuestra fe crezca o muchas veces mengue, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos mantenga con fe hasta el final, y la obra que Él empezó en nosotros de fe, Él la termine y la perfeccione, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo todos seamos salvos. Porque muchas veces hay situaciones donde necesitamos que nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, a la derecha del Padre, ore al Padre para que no mengue nuestra fe o no nos falte en el día de la prueba o en el día difícil, en el día malo. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Así que esto debemos de pensar, y de esto debemos de cuidarnos, de las personas que dicen o que quieren negar a Cristo, que Él no es suficiente, las personas que quieren poner
Ah, ok, ya es Cristo, pero tú tienes que ahora creer en Pedro, o tú tienes que creer en María, o que tú tienes que creer en Pablo, o que tú tienes que creer en el pastor que es mediador. No, 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 no. Aquí el único mediador es el Señor. Los demás somos hermanos y debemos amarnos. Así que nadie te quite a Cristo, nadie te lo quite, sino esa sea tu fe, tu, tu roca, tu castillo, tu confianza para salvación. Bueno, esto ha sido todo. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida.